Listo. Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un agradecimiento a todos y todas. Tenemos, pues, estudiantes de su servidor de la asignatura de biomateriales de uso odontológicos que forman parte, pues, del área de ciencias básicas odontológicas. Por ahí tenemos también algunos docentes, prestadores de servicio social y se compartió también con estudiantes de posgrado, ¿no? De las especialidades que tenemos aquí en nuestra facultad. Hoy, pues, damos continuidad a nuestras sesiones de bootcamps, que es, pues, una dinámica de actualización en cuanto a tendencias de temáticas asociadas principalmente a la odontología y que están marcando, ¿no? El quehacer tanto de los estudiantes, de los docentes, como también de la parte de investigación en odontología. Hoy continuamos nuestro tercer bootcamp y tenemos, pues, a la doctora Liliana Margarita Otero Mendoza. La doctora, pues, nos está acompañando el día de hoy desde Bogotá, Colombia, y pues afortunadamente tuvimos un primer contacto con la doctora en una entrevista que va a salir en un par de semanas en el programa de radio, pues que complementa también esta parte con la que vamos a trabajar en esta charla el día de hoy con la doctora. La doctora es odontóloga por la Universidad Javeriana, tiene pues una especialización médico-quirúrgica en ortodoncia y también una maestría en microbiología por la Universidad Javeriana y tiene su doctorado en ciencias biológicas en esta misma institución. Además de que pues la doctora tiene pues dentro de su quehacer también pues forma parte de una universidad pues de prestigio a nivel internacional con la que afortunadamente la facultad tiene pues relaciones muy importantes, ya que estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado han estado por allá en la Facultad de Odontología en la Javeriana. Creo que fueron desde el año, un poquito después regresando de pandemia cuando entramos a actividades y el año pasado. Creo que también unas estudiantes de la especialidad de endodoncia también estuvieron por allá. Entonces, pues es una universidad pues de reconocimiento internacional con quien afortunadamente tenemos lazos académicos para nuestros estudiantes y pues ahorita la participación y la vinculación también con una investigadora pues de gran interés y de importancia como la doctora Liliana. Pues doctora, bienvenida, muchas gracias por echarnos la mano el día de hoy con la sesión y pues compartirnos sus conocimientos pues respecto a este tema que poco a poquito nosotros estamos empezando a incorporar, pero creo que es sumamente importante para nosotros el poder contar con expertos como usted para ampliarnos todavía aún más este conocimiento. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, muy amables, doctor Julio y todos por esta invitación. Bueno, espero que sea de interés para todos esta presentación y poderlos acompañar. Voy a compartir pantalla y espero, yo no soy Google Meet es algo que no hago muy frecuente. Entonces espero que lo pueda compartir. ¿Ahí la están viendo o no? Sí, ya estamos viendo ahí su pantalla. Ah, bueno, listo. Y también ahí ya su presentación. Y ya la presentación. Ah, bueno, menos mal. Bueno, ahí ya la pueden ver bien, sin problemas, sin mil espejos, que es lo que me ha pasado con Google. Sí, ¿está perfecto? Sí, está perfecto. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Listo. Todo suyo son nuestros espectadores de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de si realmente la inteligencia artificial es el futuro de la odontología, si realmente la inteligencia artificial va a cambiar o no la odontología y la forma como la ejercemos actualmente. Todo esto de la inteligencia artificial tuvo un boom muy importante cuando nosotros en el 2022, en noviembre del 2022, salió ChatGPT. Entonces salió ChatGPT en la prensa nacional, internacional, salió, esto es una amenaza para la humanidad, esto es una amenaza para los docentes. Ya nuestros estudiantes no van a hacer sus ensayos, no van a hacer sus escritos, todo lo va a hacer ChatGPT. Entonces fue algo que realmente tuvo como en conmoción a todos. Unos decían, bueno, esto del
aprendizaje autónomo se va a dar o se va a dar más para el plagio, ¿qué va a pasar? El New England Journal of Medicine, que es una de las revistas más importantes en medicina, dijo, mire, esto se abrió una caja de Pandora. Y la medicina que conocíamos desde hace más de 200 años ya es una medicina que va a cambiar con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Cómo tenemos nosotros que aprovechar esta medicina? Cuando uno habla de inteligencia, empieza siempre a preguntarse, bueno, realmente, ¿qué es inteligencia artificial? Y cuando uno se pregunta qué es inteligencia artificial, entonces uno se pregunta desde cuándo somos inteligentes o siempre en la evolución fuimos inteligentes o somos tan inteligentes como, como los animales. ¿En dónde radica esa inteligencia? Entonces se habla de que el cerebro humano es diferente en el hombre y en la mujer, y hay un mito que dice que las mujeres somos capaces de hablar 20.000 palabras al día, mientras que el hombre 7.000 palabras. Hay otro mito que dice que por eso se separan hombres y mujeres, porque la única palabra que le queda al hombre para decir cuando su mujer todavía le faltan como 15.000 es no. Entonces llega a la casa y la mujer le dice una cantidad de cosas y la única palabra que resta es no, pero eso realmente no es cierto, es un mito. Pero sí es cierto que en el cerebro del hombre hay más sinapsis intrahemisféricas y en la mujer hay más sinapsis interhemisféricas. Eso hace que el hombre tenga más fortalezas en su parte espacial y la mujer más en su parte de lenguaje e intuitiva. Eso no significa que un hombre sea más inteligente que una mujer, ni que una mujer sea más inteligente que un hombre, pero sí hay algunas diferencias. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, pero es que hay loras que han hablado, han aprendido a hablar más de 7.000 palabras, entonces, ¿en qué radica realmente la inteligencia? Y hay animales que utilizan las herramientas y hay animales que se comunican entre sí para organizarse, para cazar su presa, y realmente esa inteligencia humana está dada por ese pensamiento abstracto, ¿cierto? Un animal no puede saber qué significa un número, mucho menos puede hacer ecuaciones, operaciones matemáticas ni algebraicas, no puede entender un poema o una ópera o una partitura musical, no puede crear o plasmar ese pensamiento abstracto. Y cuando uno habla de inteligencia artificial, se va al padre de la inteligencia artificial, que es Alan Turing. Alan Turing, ustedes recuerdan que fue el que hizo el código que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, pero cuando él diseñó este código, después de su muerte, empezaron a reunirse para ver qué se podía hacer con esto, cómo se podía, porque él siempre se hizo la pregunta, ¿será que las máquinas pueden o no pensar? Y se empezó a hacer conferencias de esto, pero esto no tomó como mucha importancia. Y de los años 1990 al 2010 empezaron a escribir todos esos programas que conocemos todos, de Python, de MATLAB, todos los programas que sirven para programar, todos esos software que nos sirven para programar, pero es hasta 1997 cuando una máquina le gana al campeón de ajedrez, y en el 2017 cuando le gana al campeón de Go, cuando todo el mundo dice, no, definitivamente la inteligencia artificial tenemos que financiarla. Las grandes potencias vamos a financiar porque vamos a seguir trabajando en esto. Y hoy en día la inteligencia artificial hace parte de nuestra vida en la industria, en todos los procesos donde nosotros veamos, en todos los campos, en ingeniería, en todas las áreas, no solamente en ingeniería, en las fábricas, en medicina, en astronomía, en aeronáutica, sino que hace parte de nuestra vida diaria, nuestro entretenimiento, de la forma como estamos educando a nuestros hijos, de la forma como estamos educando a nuestros estudiantes. Y
resulta que también, como ustedes saben, las redes sociales pues nos hacen la inteligencia, ¿cierto? Nos hacen la inteligencia, nos miran en Instagram, en Facebook y nos dicen, esta persona la podemos llevar por acá, le gusta esto, y entonces nos van llenando pues de lo que nos puede gustar o lo que quieren ellos que nos guste también. Hay influencers hechas solamente con inteligencia artificial, con una gran cantidad de adeptos, hay música ya generada por inteligencia artificial, hay poemas generados por inteligencia artificial, pero ¿qué hay de inteligencia artificial en odontología? Entonces vamos a ver aquí como unos conceptos como muy generales, y llama la atención que cuando hice una revisión hace 2 años para una conferencia de inteligencia artificial en medicina, habían 56.400 artículos, cuando uno solamente cruza inteligencia artificial con medicina, está en PubMed, pero hace como 2 días lo hice para esta conferencia y ya hay 90.479 resultados, o sea que uno dice, es casi el doble, ¿cierto? En 2 años. Cuando lo hace uno para odontología, entonces resulta que tenemos 2.163 resultados hace 2 años y 4.377 resultados hace 2 días. Entonces uno dice, bueno, aquí realmente está pasando algo. Y hoy precisamente me llegó una invitación para un journal de odontología que es totalmente digital. Entonces, por favor, nos dicen, por favor, someta su artículo, es un open access, someta su artículo a esta revista que es de inteligencia artificial en odontología. Entonces, si bien todos estos resultados los encontramos en otras revistas de odontología donde se habla de inteligencia artificial, pues esta es ya solo inteligencia artificial en odontología. Pero cuando uno habla de inteligencia artificial, dice, bueno, pero ¿qué es lo que comprende? A mí me encanta esta gráfica, que es una gráfica de un journal de cardiología, en donde divide como, como en áreas lo que puede ser la aplicación de la inteligencia artificial en medicina. Entonces lo divide en todo lo que es Big Data, y en Big Data están todas las técnicas de Machine Learning, Deep Learning, redes bayesianas, todo lo que son registros electrónicos para procesamiento del lenguaje natural, todo lo que son historias clínicas médicas electrónicas, lo divide en salud digital, que están entonces todos los dispositivos inteligentes, los relojes inteligentes, los teléfonos, todo lo que es CAD/CAM, todo lo que es impresiones 3D, todo lo que son microchips, nanosensores, sensores, y en medicina de precisión o salud de precisión, ¿cierto? Porque involucra también odontología de precisión, que es todo lo que tiene que ver con ciencias ópticas. Entonces, vamos a empezar como por recordar qué es la medicina de precisión, que tal vez ustedes la encuentran como estratificada, personalizada. Resulta que en la medicina de precisión yo trato al paciente que tiene una enfermedad y yo no trato la enfermedad. ¿Por qué? Porque si todos estos pacientes tienen hipertensión, este hombre que tiene hipertensión y que vive en Ciudad de México es diferente a este hombre que tiene hipertensión y que vive en Bogotá. Y es diferente a esta mujer, no solo por el sexo, sino también por la edad, sino también por dónde vive, en qué ambiente se desenvuelve, qué hábitos tiene, qué comorbilidades tiene. Entonces, lo que quiere hacer la medicina de precisión es que hoy en día nosotros tenemos un medicamento, por ejemplo, para tratar esa hipertensión. Y este medicamento puede que a unas personas les sirva, a otras personas pues no les sirva, pero no les haga daño, y a otras personas sí tiene efectos adversos. Lo que quiere la medicina de precisión es, teniendo yo toda esa información genómica de medio ambiente, de comorbilidades, hacer fármacos específicos para esta persona. Entonces ahí tengo que tener en cuenta yo todo lo que es el esposoma, ¿cierto? O sea, cuáles hábitos alimenticios tiene el paciente, en dónde vive, qué tan contaminada está la ciudad donde vive, practica o no practica deporte, vive con su familia, vive con sus mascotas, qué comorbilidades tiene y todo lo que tiene que ver con ciencias ómicas, o sea,
su genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, todas sus comorbilidades, yo uno todo esto, entonces ya así yo puedo decir, allá, acá, yo puedo ya clasificar mis individuos y pues obviamente no voy a hacer una medicina para cada individuo, pero sí para un grupo de individuos que son semejantes, ya no como todos los que le mostré, que eran todos diferentes, sino que yo los agrupo, por eso se llama también estratificado. Y ya tenemos el primer medicamento precisamente para hipertensión basada en medicina de precisión, que salió hace como un año. Estas son gráficas de los trabajos que nosotros estamos haciendo en la Universidad Javeriana para la relación de medicina de precisión con apnea del sueño, con maloclusiones, con todo lo que tiene que ver con nosotros como odontólogos, que somos importantísimos para diagnosticar y tratar la apnea del sueño. Entonces, toda su genómica, su proteómica, su microbiota. Y entonces acá tenemos ya publicadas, mire, si usted mira toda esta parte genómica, todas estas ciencias ómicas, mira todos esos factores del esposoma, hace esa cascada de mecanismos fisiopatológicos, mira todas las comorbilidades, mira el fenotipo oral del paciente, entonces usted con ese análisis de datos mediante inteligencia artificial puede hacer una medicina de precisión para esta persona que tiene periodontitis, por ejemplo, y que tiene asociada a su periodontitis otras enfermedades sistémicas, ¿cierto? Y esto pues ustedes lo ven publicado en diferentes artículos. Y vamos a la otra parte que es a la salud digital, y entonces acá tienen que ver los sensores. Y en los sensores, pues nosotros somos muy importantes porque en nuestra cavidad oral y con dispositivos intraorales nosotros podemos suministrar medicamentos, ¿cierto? Medicamentos, por ejemplo, para esos pacientes hipertensos que se le olvide tomar la pastilla, entonces medicamentos de liberación prolongada para los de trastornos de atención y hiperactividad, algunas epilepsias, que es lo que se está probando, o en dispositivos como placas o en estos dispositivos así solamente pequeños como a manera de brackets. Podemos tener sensores como dispositivos intraorales para decirle a un paciente parapléjico, mire, ya es hora de moverse para evitar las escaras, o tenemos ya sensores para algo que nosotros como ortodoncistas nunca hemos podido, y es cuál es la fuerza real que necesita el paciente. Esta fuerza de 4 onzas que yo le estoy poniendo al paciente no se traduce en 4 onzas en su hueso, es diferente en cada paciente, así yo lo mida con el dentímetro, es diferente a cómo se está, como lo está interpretando biológicamente el diente del paciente, y lo mismo para los implantes. Entonces hay sensores también para los implantes, está muy fuerte en está pesada la fuerza que le está poniendo ahí, este implante no va a resistir esta fuerza, esta restauración va a fracasar. Y tenemos también todo lo que es robótica, realidad virtual y teleodontología. A mí me encanta los avances que se han hecho en pediatría con los robots para decirle al niño, lo estás haciendo bien, y entonces me pongo verdecito, o te aplaudo, o sonrío, o lo estás haciendo mal, y entonces el robot se pone rojo, o le da la mano cuando llega, o manejamos a la ansiedad de los niños con realidad virtual, o tenemos los robots para hacer implantes, para hacer cirugías, o tenemos nuestro auxiliar odontológica robot que nos ayuda a todo el manejo administrativo del consultorio, y tenemos obviamente los robots para los estudiantes para que hagan sus prácticas y puedan este robot se queja, le salen las lágrimas, se mueve la lengua, entonces es muy similar a lo que ocurre en los humanos. Y tenemos toda esa teleodontología que se impulsó mucho durante pandemia porque no podíamos atender a los pacientes. Por ejemplo, en ortodoncia se impulsó mucho, mire, hágase esto, colóquese esto, también para el control y prevención en caries en niños, y también podemos controlarlo mediante nuestros dispositivos inteligentes. Tenemos entonces los simuladores, ya pues
muchas escuelas, muchas facultades de odontología la tienen con habilidades ápticas para que los estudiantes puedan aprender. Tenemos entonces todos estos nanomateriales que nos sirven para hacer los materiales dentales, estas que nos sirven para hacer tratamientos endodónticos, que nos sirven para mirar y poder hacer un diagnóstico y tratamiento menos invasivo de la enfermedad periodontal, como les dije, que nos sirve para implantes y ortodoncia. Y tenemos ya, hay unos grupos que están trabajando en nanorobots para eliminar la placa bacteriana, y estos nanorobots simulan a nanorobots que se han usado para eliminar, por ejemplo, el biofilm de catéteres o de implantes, entonces con resultados que son muy prometedores. Y entonces tenemos la otra gran área, que es todo lo que es Big Data. Y Big Data, y sobre todo Deep Learning, se consolidó, ayudó a consolidar todo ese Deep Learning con todas las redes sociales, porque se necesitaba saber interpretar todas esas fotos que subimos a las redes sociales para poder delimitar y para poder ser orientadores de los gustos de las personas. Y entonces por eso fue que nació el Deep Learning, porque tenía toda esa cantidad de datos y se pudo, y pudimos hacerlo, ¿cierto? Y con ya podemos entonces aplicarlo en salud y aplicarlo a nuestras historias clínicas electrónicas. Entonces acá voy a recordarles cómo es más o menos el Machine Learning. Entonces en el Machine Learning uno le da un código con una instrucción al computador, aprende, entonces con nuestro código se aprende, por ejemplo, a decir esto es una lesión benigna o maligna. Con este código, con esta fórmula matemática, yo no sé cómo aprende la máquina, porque esto es una caja negra, se llama, ¿cierto? O sea, yo no sé qué es lo que está pasando, yo no sé estas redes neuronales cómo se están uniendo, qué se está uniendo para que la máquina aprenda y pueda darme un resultado. En Deep Learning, entonces ustedes saben que tenemos ya la misma caja negra, pero que nuestra caja negra es una caja negra que tiene muchas más redes neuronales, tiene muchas más conexiones. Y este me gusta mucho, este salió en un artículo de una revista de odontología y nos dice, mira, acá hay un gallo y entonces nosotros entrenamos, ¿cierto? Mediante técnicas de Deep Learning para que reconociera que es un gallo, lo reconoce bien, reconoce que esto no es un gallo, pero sí puede haber algo de error, porque por ejemplo, en este caballo, con un jinete, interpreta como que tuviera una cresta y fuera un gallo. Entonces, siempre que nosotros tenemos nuestros algoritmos de riesgo para lo que vayamos a emplear, y cuando usemos técnicas de Deep Learning, sabemos que esto no es 100% seguro, ¿cierto? Que esto tiene una precisión, un porcentaje de precisión que siempre no lo debe dar. Y eso es lo que nosotros entonces hacemos, por ejemplo, cuando estudiamos nuestros registros clínicos electrónicos o cuando hacemos lenguaje de procesamiento natural del lenguaje para esos registros electrónicos, o cuando evaluamos radiografías y usamos, o cuando evaluamos datos genómicos y usamos técnicas de Machine Learning y Deep Learning. Para hacer esto como más impactante, a mí me impactó este artículo que salió en JAMA en el 2020, y es un artículo en donde se muestra unas personas en un metro, y con solamente la fotografía, el programa, el algoritmo puede determinar, este paciente tiene fibrilación auricular, este paciente tiene un ritmo sinusal normal, este tiene fibrilación auricular, estos dos tienen un ritmo sinusal normal. Entonces, uno dice, pero solo con una fotografía, yo estoy acá sentada, me toman una fotografía
y ya saben que tengo una enfermedad cardiológica, una arritmia. Entonces, y esto es lo que queremos hacer, por ejemplo, en ortodoncia. En ortodoncia, este es un artículo en donde se le preguntaba a los pacientes, es un software porque se le preguntaba a los pacientes, a las mujeres, qué era lo más importante para usted en cuanto a estética, y siempre decían, yo quiero verme más joven, ¿cierto? Entonces, recordemos que dentro de la inteligencia artificial están todas las técnicas de machine learning, redes neuronales y deep learning. Este es otro ejemplo de cómo usamos, por ejemplo, en ortodoncia cuando queremos, recuerden que antes decíamos no, cuando hay una bolsa, cuando hay una enfermedad periodontal, entonces no se puede hacer ortodoncia porque se aumenta la enfermedad periodontal, pero ahora sabemos que podemos aumentar el hueso con ortodoncia. Entonces, pero este programa nos va a decir realmente si lo puede aumentar o no lo puede aumentar, realmente sí puede en esta diente que está inclinado, sí puede ganar este que tiene una bolsa periodontal, sí puede ganar, aunque que no esté activa, sí puede ganar hueso o no. No se evalúa las radiografías y ya no, por ejemplo, con el Dolphin, donde si uno ponía mal el punto, pues estaba mal el ángulo, aunque él no medía, el software no medía el ángulo, sino que ya nos está también situando los puntos y nos está haciendo como una valoración de calor de las fotografías para hacernos ese análisis también facial, que es tan importante para nosotros. Nos da también análisis de crecimiento de nuestro paciente, que es tan importante para mirar si el aparato ortopédico lo podemos colocar o no. Nos dice, por ejemplo, si software, si podemos, hay posibilidades de bajar un canino impactado o se nos van a reabsorber las raíces, y además si lo completamos con datos genómicos, pues mucho mejor. Entonces, en ortodoncia se ha avanzado muchísimo con todas estas técnicas de machine learning y deep learning para dar un diagnóstico, un plan de tratamiento, saber si extraigo o no extraigo, si distalizo, y poder dar un acercamiento más real de lo que puede ser el resultado final en el paciente. Tenemos también, pues, en ortodoncia, en pediatría y pues en odontología en general, tenemos también la forma de mirar si un paciente es sindrómico o no. Esto tiene más de 20 años, Face to Gene, ¿cierto? Donde nosotros pues tomamos la fotografía y nos va diciendo con un porcentaje de probabilidad qué gen, qué síndrome o qué entidad puede tener este paciente, y si además otros software nos dicen qué gen puedo yo buscar en este paciente para que esté asociado con este síndrome. Y en todo lo que es disfunción temporomandibular es de una gran ayuda porque hay software que nos van a decir sirve o no sirve este tratamiento en donde usted tiene una subluxación, tiene un chasquido, va a ser útil o no va a ser útil, va a poder poner los elásticos, no los va a poder poner, va a poder hacer esa cirugía o no la va a poder hacer. En medicina del sueño, pues ya nos está no solamente delimitando el sitio de la obstrucción, que no nos la da una polisonografía, sino que nos está diciendo realmente cuánto aire está entrando en el paciente despierto y dormido, para que nosotros podamos trabajar también sobre dispositivos orales. En cáncer me parece súper importante lo que se está haciendo, porque ya no tenemos que hacer la biopsia, sino con solamente un escáner, el programa nos puede decir, es una lesión maligna, es una lesión benigna, es una lesión premaligna, es una lesión ocasionada, por ejemplo, en personas que toman bifosfonatos para osteoporosis, puede haber o no riesgo de osteoradionecrosis, puede haber riesgo de metástasis, y nos da incluso algunos hasta el estadio de tumor. En periodoncia es absolutamente apasionante lo que puede hacer, porque los periodoncistas tienen mucha información de toda la parte sistémica del individuo.
a veces nos preguntamos por qué la odontología se separó como de la medicina, ¿cierto? O sea, la cardiología no separó de la medicina, ni la neurología, ni la ortopedia, pero como que la odontología, que son los dientes y es el complejo craneofacial en el individuo, como que se separó, pero la periodoncia es la que ha tratado como de unir, en algunos casos también la ortodoncia y la odontopediatría con todo lo que son síndromes y todo lo que es crecimiento y desarrollo, pero la periodoncia con todas estas enfermedades sistémicas que tienen un comportamiento periodontal diferente, ¿cierto? Que pueden ser factor de riesgo, aunque no se sabe si la relación es unidireccional o bidireccional, con enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, con deterioro neurocognitivo, con Alzheimer. En rehabilitación, todo lo que tenemos que hacer con nanomateriales, en los materiales y las resinas de diferentes propiedades, todo lo que podemos hacer con los implantes, cómo vamos a poder con todo lo de CAD-CAM, nosotros en nuestras impresiones 3D podemos delimitar un tratamiento mucho más seguro de lo que podíamos ofrecer antes. Y en endodoncia, pues hay software para decirnos hay una fractura vertical, mire la longitud real de este conducto es tal, hay un conducto ciliar, el foramen queda en esta parte, entonces realmente son muchísimas las aplicaciones, también en endodoncia se ha trabajado mucho, nos dice si hay éxito en ese retratamiento o no que vamos a hacer para esos conductos que vemos fallidos, si hay riesgo o no de periimplantitis. En odontopediatría, pues entonces ya nos está sobre todo evaluando caries, sobre todo evaluando placa bacteriana, con muchos programas ya para enseñar a padres y a niños y prevenirlos sobre la aparición, sobre todo para la aparición de caries, que nos dice si hay o no caries en esas radiografías que haces. Es tan difícil para nosotros hacer ese diagnóstico, y es que en imágenes cada vez hay más software que nos ayudan, y con solamente tomar una foto o con solamente iluminarnos la cara nos están diciendo, iluminarnos la boca, perdón, nos está diciendo, acá puedes tener esto. Entonces, permea esta inteligencia artificial en la educación en odontología, en el manejo del paciente, en radiología, en cirugía maxilofacial, en rehabilitación oral, en ortodoncia, en odontología forense, que tenemos que trabajar, digamos, también en eso, ¿cierto? En Estados Unidos esto está, digamos, muy adelantado. En otros países de Europa también se puede reconocer a una persona solamente por su carta dental. Entonces ustedes van a ver que hay muchas aplicaciones gratuitas de inteligencia artificial, y hay aplicaciones para chatbots, para que sus pacientes se comuniquen por el chatbot, para ayudarlo en esas citas médicas, para creación de contenidos, para edición de contenidos, herramientas para educación, herramientas para trabajo y productividad. En IBM Watson de salud, ustedes saben que tiene desde la parte de investigación hasta la parte de manejo de casos clínicos complejos, y tenemos cada vez más para educación en salud, donde nosotros preguntamos, y cada día es más y más la información que nos pueden dar. Estas son como un resumen, no sé, ya está desactualizado, realmente no lo actualicé antier, sino hace unos meses, sobre cuáles herramientas hay, cuántas hay para Data Analytics, cuántas herramientas hay de modelos predictivos en diferentes áreas de medicina, cuántos para chatbot, cuántos para análisis de emociones y de sentimientos de nuestro paciente, para aprendizajes personalizados. En educación, entonces, para selección, para enseñanza, para mirar ese razonamiento clínico en esos datos complejos, o incluso en datos, en casos simples, ¿cierto? Para el manejo de datos,
Entonces nos dicen, nosotros como profesores, como docentes, tenemos a veces un problema y es que tenemos un curso en donde hay alumnos que tienen un nivel muy alto, otros que tienen un nivel mucho más bajo y unos que tienen un promedio, entonces uno generalmente se va por el promedio, afectando obviamente al del nivel alto y al del nivel bajo, y eso es lo que quieren estas herramientas de enseñanza personalizada. Bueno, pero realmente entonces, ¿qué es todo esto de ChatGPT? ¿Qué es todo esto de Large Language Models? ¿Qué es esto de inteligencia artificial generativa? Entonces, esto, cuando vamos a preguntar, ¿esto realmente inteligencia artificial generativa me está ayudando? Estos modelos grandes de lenguaje me están permeando también en odontología, y entonces en medicina hay hasta hace 2 días 5.398 artículos y en odontología 267 artículos, o sea que sí estamos publicando en esto, ¿cierto? Y cuando vemos que ya la FDA está regulando los algoritmos que nosotros podemos usar y los software que podemos usar durante la consulta médica y odontológica, y los dispositivos inteligentes que podemos usar, nosotros decimos, no, pues es que ya la medicina está cambiando, la odontología está cambiando también. Esto me lo hizo ChatGPT hoy. Entonces yo le dije, por favor, dame una gráfica para cómo es la odontología actual y cómo será en un futuro con inteligencia artificial. Entonces me dijo, mira, ahorita estamos haciendo todo un examen visual, pero la idea es que tu inteligencia artificial te ayude con ese diagnóstico, que las impresiones convencionales ya no sean necesarias porque tú estás haciendo un screening con inteligencia artificial, que todas estas historias clínicas que tú haces a mano puedas hacerlas automatizadas, que todo el plan de tratamiento sea guiado por inteligencia artificial y que la educación tradicional realmente esté basada o ayudada con inteligencia artificial. Que los tratamientos basados en lo que yo interpreto manualmente en la radiografía sean ayudados con inteligencia artificial, que el tratamiento ortodóntico, el plan de tratamiento ortodóntico 3D sea realizado con inteligencia artificial, igual que la detección de caries, igual que la generación de modelos para rehabilitación oral, igual que la educación. Entonces, cuando uno quiere definir inteligencia generativa, pues se va a inteligencia artificial, que contiene todas las técnicas de Machine Learning, de Deep Learning, y acá dentro de todo esto está la inteligencia generativa, que ya me está produciendo, ya me está generando texto, me está generando audio, me está generando imágenes, me está creando videos, me está creando contenido. Y esta es una línea de tiempo de Alan Turing hasta el 2024 y todas las apps que siguen saliendo. Y esto es más o menos cómo trabaja. Entonces, esto me lo hizo también ChatGPT. Entonces, resulta que esto es una inteligencia LLM basada en inteligencia generativa. Entonces, esto me genera una respuesta, se entrena, luego me genera otra respuesta que además le sirve para alimentar y alimentar y alimentar esta inteligencia artificial. Se compara la inteligencia artificial con las neuronas, con la sinapsis que existen en el crecimiento de un niño entre 1 y 3 años. Recordemos entonces que cada segundo se forman 1 millón de nuevas sinapsis en un niño de 1 a 3 años, cada segundo. Y así es la inteligencia artificial. Entonces, cada segundo se va alimentando con nuevas y nuevas y nuevas redes. Cuando miramos cómo se ha desarrollado la inteligencia artificial, vemos que en un ladito está la odontología, no mucho, pero tenemos que aprender a preguntar a estos chatbots, a ChatGPT, tenemos que aprender a preguntarle para que nos ayude a seguir alimentando todo esto de lo que les estaba contando.
y para que nos ayude a seguir enriqueciendo y a tener mayor calidad de la ontología. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de ChatGPT? Dice, las capacidades de razonamiento y diagnóstico, su capacidad para cambiar el razonamiento humano, o sea, nos hace pensar en otras cosas, nos orienta, nos va dirigiendo. Ha contestado esos exámenes médicos profesionales, tanto el de Estados Unidos como el de Australia, como el de China, como los de Europa, como el de Londres. Los médicos, no solamente para los médicos generales, sino para los especialistas, ayuda a la investigación, incluso da preguntas de investigación, propuestas de investigación, mejora esa escritura, refina esos manuscritos, asegurando claridad y coherencia. Da un lenguaje más fácil para el público. Entonces, integra a estas personas que de pronto, o a extranjeros, o a personas que están en sitios más apartados, porque las integran en un conocimiento ya más globalizado. En los ensayos clínicos nos reduce esa variabilidad intraevaluador e interevaluador, nos ayuda a recordar genes específicos, a prescribir antibióticos, nos ayuda a desarrollar formas de inteligencia artificial con mayor precisión para desarrollos de ensayos clínicos controlados. Entonces recordemos que entrenamos los datos, desarrollamos el modelo y luego damos uso a ese modelo, ¿cierto? Entonces, dentro de las principales conclusiones, entonces está que nosotros realmente podemos integrar esta inteligencia generativa a la educación en salud, porque los diálogos de anamnesis que dan son certeros en el 99% de los casos. Entonces nosotros podemos enseñar a nuestros estudiantes a preguntar, así como le enseñamos, como le preguntamos a ChatGPT. Nos da una información estandarizada, mejora esas experiencias también de los pacientes para responder a las consultas y simplifica conceptos médicos. ¿Qué riesgos y desventajas hay? Así como es muy bueno para esos exámenes, por eso es un riesgo, ¿cierto? Porque, pues, ¿qué pasa? Que no sabemos si lo está contestando la inteligencia artificial o el estudiante. Y ese riesgo puede crear una dependencia del estudiante hacia la inteligencia artificial, o incluso del profesional a la inteligencia artificial, que dice, ay, no, pero yo para qué voy a pensar que tiene se lo voy a preguntar a ChatGPT, ay, yo para qué voy a analizar este caso, se lo voy a preguntar a ChatGPT, pero tenemos que aprender a analizar las respuestas que nos da ChatGPT, a discernir, porque seguimos siendo nosotros más inteligentes, ¿cierto? Hay una cosa que se llama alucinación científica, y es que a veces nos pueden dar datos que no son reales, referencias que no son reales. Entonces tenemos, y con eso se corre el riesgo, pues, de sesgo, de plagio, riesgos hasta médico-legales, si usamos una información errada para tratar a un paciente, por ejemplo. A veces se generan trabajos de investigación cuando uno está haciendo revisión de artículos que le llegan para revistas con alta indexación. Le dicen a uno como revisor, o le dicen a uno como editor, le tenga cuidado con este material generado por inteligencia artificial, y por favor, ahora le toca más trabajo, porque le toca validar esas referencias, que realmente estén usando las referencias y que no sea todo atribuida. Hay algunos que no aceptan. Algunas revistas están aceptando que se referencie ChatGPT, otras no. En ChatGPT se tienden a exagerar los hallazgos, hay variaciones en diferentes poblaciones, y pues esa ausencia de esa emoción, ¿cierto? De esa empatía que uno hace con su paciente. Se dice que está más actualizado Gemini que ChatGPT, pero
Gemini le advierte a uno, mire, como yo estoy unida a todas las redes de Google, entonces toda esta información pues puede aparecer, la de sus pacientes y todo, en la red, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Hay esa pérdida de interacción humana, tenemos el riesgo de esa confidencialidad y privacidad de los datos y por eso tenemos que tener mucho cuidado en qué información le damos, porque no aparezca nuestro paciente en la red y alguien lo subió y pues esto necesita una regulación y una responsabilidad y ya se están creando esas regulaciones, no sé cómo estará en México, pero cada país debe hacerlo y lo que nos recomiendan es cada clínica debe hacerlo, cada universidad también debe tener esas regulaciones porque necesitamos ese equilibrio entre lo que el estudiante aprende, entre lo que el profesional hace y entre lo que hace la inteligencia artificial y cómo se usa esa inteligencia artificial. Tenemos que hacer esa validación. Y acá hay una cosa importante también y es que a veces entonces no sabemos a quién asignarle la falla, ¿cierto? O sea, la falla la tuvo el estudiante que usó ChatGPT o la falla la tuvo el docente, la falla la tuvo la clínica o la universidad, la falla la tuvo el profesional que hizo este tratamiento o la falla la tuvo la clínica para la que trabaja el profesional o la falla la tuvo el proveedor del software, la falla la tuvo la persona que adquirió el software. Entonces nos falta todavía todas esas regulaciones que son muy importantes. Tenemos muchas preguntas que lo importante es que tenemos muchos caminos, tenemos que saber cómo seguir esos caminos, integrarlas para aumentar nuestro conocimiento y aumentar la excelencia de nuestro trabajo. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Qué pena que me demoré 5 minutos más, pero estoy atenta a sus preguntas. No, al contrario, Victoria, muchísimas gracias. Creo que ahorita hablábamos ya en esta parte como de cierre también en el caso de las conclusiones. Todo tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Aquí lo que es importante es encontrar las áreas de oportunidad. También por el uso y también por la desinformación, pues se ha estigmatizado también este tipo de herramientas en la parte educativa, ¿no? Pero como comentabas, en el contexto tanto como de quién es el que está fallando, creo que pues es más la parte en el uso educativo, la parte de la desinformación, ¿no? Está bien, por ejemplo, hacer alguna actividad, algún ejercicio, aquí lo importante es aprovecharlo como una herramienta de apoyo educativo. También si hablamos a la parte de la aplicación en odontología, por ejemplo, en otras áreas, pues una herramienta de apoyo que sirva a lo mejor para generar algún tipo de perfil estadístico. Entonces es interesante porque al final se va enriqueciendo o nutriendo la información con información inclusive de otros investigadores que lo pueden subir también a una nube o una red y poco a poquito se va haciendo como que una cadena o un canal, ¿no? Ahí pues de trabajo colaborativo. Pero aquí pues sí lo importante es el uso adecuado, ¿no? Y también el saber gestionar la información. O sea, no es lo mismo que yo utilice, por ejemplo, ahorita ChatGPT y quiero que me digas tal, a que tú generes también la manera de hacerle la cuestión para que te pueda buscar y discriminar en todo el contexto de información y sea una información pues mucho más, pues que sea una información mucho más Precisa. real, ¿no? Más Sí. precisa. Entonces yo creo que el compromiso que debemos de tener todos los que estamos aquí como docentes, los estudiantes, es el incorporar la tecnología porque es el día a día, pero el de buscar una capacitación para poder identificar cómo incorporarla, ¿no? Hablando, yo creo que eso fue hace como 1 año y medio, o no sé si ya en este verano van a ser 2 años, tuvimos una plática con los prestadores de servicio social de especialidades y estuvieron dos especialistas, un cirujano maxilofacial y un ortodoncista que trabajan en equipo con planeaciones virtuales para cirugía ortognática. Entonces el doctor hablaba también de la incorporación de las nuevas tecnologías por el software que ellos utilizaban. E invitamos, porque también iba a dar la plática, a uno de los cirujanos maxilofaciales
que es papá del cirujano maxilofacial y es un doctor emérito de la facultad, el doctor Rivera. Y también él le preguntaba que como haciendo esa interlocución de que, bueno, está la herramienta, pero hasta dónde es también tanto la parte ética de uso como la parte ética del profesional para si en su momento de cómo va a suplir o cómo mejor integraríamos la perspectiva del clínico con la perspectiva que te va a arrojar también la inteligencia artificial que trae el software, ¿no? Entonces, pues aquí lo que veíamos eran las dos perspectivas, por ejemplo, del doctor cirujano maxilofacial que se formó y es formador de otros cirujanos maxilofaciales con las técnicas tradicionales y de mucha competencia el doctor, y el cirujano maxilofacial y el especialista en ortodoncia que ya desde su formación en la especialidad incorporaron este tipo de herramientas. Entonces es sumar, ¿no? Porque va a ser un ganar-ganar, pero yo creo que hasta ahorita pues el perfil del clínico en cuanto a su conocimiento, pero también la sensibilidad del trato humanizado hacia la atención del paciente. Yo creo que todavía es una ventaja que tenemos nosotros ante estas tecnologías emergentes, ¿no? Que probablemente en un momento, pues todo va en ese sentido, ¿no? Que sea más humanizado, pues un enfoque más real. Pero yo creo que va a depender de quiénes aprovechemos estas tecnologías para la práctica clínica, si es en el caso de nosotros como un área de ciencias de la salud. Entonces, creo que tenemos unas preguntas a los participantes. Todavía están activas las encuestas. Por aquí ve que hay algunas preguntas. Tenemos una que dice, ¿qué habilidades deben desarrollar los odontólogos para trabajar de una mejor manera con tecnologías que usen la inteligencia artificial? Bueno, yo pienso que deberemos, es sobre todo, conocer qué es medicina de precisión, por ejemplo, para poder nosotros utilizar todas esas ciencias sómicas, toda esa información genómica del paciente y poder hacer una ontología más integrativa, más multidisciplinaria. Debemos saber cómo preguntar, por ejemplo, como decía el doctor Julio, a ChatGPT o a cualquier, a Claude, a Gemini, tenemos que saber cómo preguntar para enriquecer nuestro conocimiento en esos casos complejos. Tenemos que saber discernir sobre todo, tenemos que tener sobre todo la habilidad de discernir entre lo que nos está diciendo la inteligencia artificial y lo que nosotros conocemos para saber qué es lo que vamos a filtrar y lo que vamos a utilizar, lo que vamos a desechar, filtrar lo que vamos a desechar, lo que vamos a utilizar. Dependiendo de, como les dije, por eso se los puse como por especialidades, dependiendo de la especialidad, si soy rehabilitador, pues tengo que estar en todo lo que es CAD/CAM, en todo lo que son impresiones 3D, si soy periodoncista, tengo que estar con medicina de precisión, con todo lo de nanorobótica, si soy ortodoncista, con todo lo de nanosensores, con todo lo de medicina de sueño, análisis de fotografía. Entonces, dependiendo de la especialidad, también voy a necesitar habilidades diferentes. Y muchos, por ejemplo, bueno, a mí ya la formación que me tocó, ¿no? Hace 20 años que estuve en la escuela, pero por ejemplo, muchos de los estudiantes que están ahorita, por ejemplo, hablando de radiología, de sus equipos, de los sensores, de los radiovisógrafos, ya el software trae una integrada inteligencia artificial, entonces ya están utilizando las tecnologías. Por ahí que van a empezar algunos en la parte de laboratorio que hay de flujo digital, también ya esos software. He visto estudiantes que trabajan inclusive en algún consultorio o en algún laboratorio odontológico, en donde para todo lo que son los sistemas de impresión 3D y las fresadoras, previamente el desarrollo, por ejemplo, en el exocad o en el exoplan para la parte de implantología, pues ya trae también en la parte de inteligencia artificial. Entonces, creo que a veces realizamos ciertas actividades y lo podemos desconocer, que viene ya un mecanismo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de que se está haciendo algo cotidiano, está entrando en la parte cotidiana, pero nosotros que estamos en un área ya profesional, debemos de transformar esa cotidianidad
con un respaldo pues de un uso adecuado, eficiente, informado. Tenemos por aquí otra pregunta que dice, ¿qué riesgos éticos pueden surgir a utilizar inteligencia artificial al tratar a pacientes? Bueno, como hablaba, el mayor riesgo es que yo me confíe del enfoque terapéutico que me da la inteligencia artificial, lo ponga en práctica y sea un tratamiento errado, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante esa habilidad de discernir, ¿cierto? O sea, si yo no utilizo adecuadamente cualquier herramienta de inteligencia artificial. Si yo, yo doy un diplomado de inteligencia artificial que está abierto, si quieren, en la Javeriana, y hay unos cursos de inteligencia artificial, y una de las cosas es nuestros cursos son de talleres prácticos, ¿cierto? Entonces, le damos un caso, por ejemplo, hemos un caso en un paciente que tenía deterioro neurocognitivo, de la inteligencia artificial nos dijo cuando vio la resonancia magnética, este paciente tiene un tumor de órbita, pero realmente era que teníamos un plano diferente de resonancia magnética. Entonces ya cuando le dijimos, no, es que tengo una resonancia magnética así, 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 nos dijo, ya, no, muere. Entonces lo que están mirando. Entonces es muy importante que nosotros podamos preguntar adecuadamente y poder filtrar esa información, saber qué es lo que está correcto y lo que no está correcto, porque sería muy grave si nosotros confiamos plenamente, dependemos totalmente de la inteligencia artificial para atender a nuestros pacientes. Tenemos otra que dice, además de ChatGPT, ¿qué otros recursos nos recomendaría para familiarizarnos con el uso de inteligencia artificial en el diagnóstico? Bueno, tengo una alarma porque tengo ahorita otra conferencia, pero mira, tenemos Claude, tenemos Gemini, y tenemos todas esas aplicaciones. Hay una que se llama UpToDate, IBM Watson, para casos complejos. Hay muchas aplicaciones. Entonces tú vas, le preguntas y están alimentándose todo el tiempo. A mí siempre me hacen esa pregunta, dígame unas aplicaciones, y yo digo, mire, yo lo que les voy a decir ahorita, ya mañana hay 1000 más. Entonces, por favor, busquen, porque hay muchas aplicaciones que podemos utilizar, que nos van a ayudar a dar la excelencia en la práctica. Okay. Bueno, doctora, para finalizar esta parte, pues pues antes de leer la constancia, el próximo 30 de mayo tenemos la entrevista con la doctora en el programa de radio, entonces vamos a estar compartiéndoles la liga para que también nos acompañen y dar continuidad a la temática, a esta temática asociada. Y el próximo jueves, que es este jueves 8, tenemos nuestro siguiente bootcamp que es sobre nanotecnología y odontología, entonces también le vamos a estar compartiendo el día de mañana la información. Y para cerrar, doctora, antes del agradecimiento final, pues voy a compartirte la constancia. Y dice así, Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Odontología Mexicali, la Coordinación de Extensión y Vinculación de la Facultad de Odontología, en colaboración con la Red Institucional de Cuerpos Académicos, otorgan la siguiente constancia a la doctora Liliana Otero Mendoza por su participación como ponente del tema de inteligencia artificial, el futuro de la odontología, durante el bootcamp odontológico, que es un programa para el fortalecimiento de conocimientos y habilidades en entornos digitales de aprendizaje, asociado al área de ciencias básicas odontológicas, biomateriales e innovación de la Facultad de Odontología Mexicali, por la realización plena del CER, hoy a 6 de mayo del 2025, y firma su servidor, Julio César Flores Preciado, líder del cuerpo académico y responsable del área de ciencias básicas odontológicas. Pues un gusto, doctora, un agradecimiento y tanto por estar con nosotros como por la apertura que has tenido en este acercamiento tan grato que hemos tenido contigo. Muy grato para mí. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este tiempo y muy amable, doctor Julio, por la invitación. Al contrario, doctora, pues bienvenida y esperemos tenerla pronto por acá de manera presencial en México. Así será, con el favor de Dios. Un abrazo. Que esté muy bien. Igualmente, doctora. Y a los estudiantes y compañeros, pues agradecerles por estar con nosotros. Les compartimos la información también de la doctora para que vean la parte del diplomado que nos comenta y pues estar en contacto con expertos de talla internacional como ella. Muchas gracias a todos y a todas y pues que tengan bonita tarde. Hasta luego, buen día para todos. Gracias.
criminales en Raíces, Nuevo León. Sujetos circulaban por calles de la colonia Emiliano Zapata cuando los atacaron a tiros. La balacera se prolongó por más de una hora incluso. Incendiaron varias camionetas, la mayoría de los vecinos se resguardó, otros grabaron las detonaciones. La policía encontró múltiples casquillos percutidos, así como 6 vehículos.